reaseguro. Y fíjense, cuando decimos re, siempre estamos hablando de una repetición, ¿sí? Repita. Cuando hablamos de reaseguro, bueno, vamos a hablar que es repetir un seguro. Vamos a ir descubriendo todo este asunto. Pero lo más importante, querido amigo, es que usted vaya dándose cuenta que los seguros todos se engranan. Todo va de la mano. Avancemos con el contenido, por favor. Fíjense ustedes, vamos a ir a la introducción. Una breve reseña histórica del reaseguro, como para irnos poniendo en onda de qué se trata este tema. Fíjense lo que dice el texto. Como vimos en el módulo básico, la distribución del riesgo nace con la misma idea de protección de los bienes en el transporte marítimo. Entonces, estamos yéndonos a los inicios de la humanidad, a los inicios de los sistemas de negociación, de comercio internacional. Ya en tiempo de los griegos y romanos se practicaba un tipo de seguro marítimo, los llamados préstamos a la gruesa. Fíjense, dice acá ya en tiempo de los griegos y romanos se practicaba un tipo de seguro marítimo, los llamados préstamos a la gruesa, regulados por las leyes romanas y que continuaron hasta la Edad Media y constituyeron un incipiente sistema asegurador. A través de estos contratos se financiaba la compra de mercaderías que se iban a transportar por mar, de forma que si el cargamento lograba llegar sano y salvo a su destino, el que financiaba ese viaje recibía el pago por el préstamo más unos intereses interesantes, obviamente. Pero si el barco se hundía, el comerciante beneficiario del préstamo no tenía que devolver al prestamista nada. Entonces este prestamista perdía tanto el valor del préstamo como los intereses. Más o menos en términos generales era ese el tema. Entonces aquí está el comerciante, aquí está el prestamista. El prestamista, en caso de que se hundía el barco, se ponía a llorar literalmente. Así que un poco eso como historia del reaseguro. Fíjense, dice, en cuanto al reaseguro, el primer contrato, miren la historia, qué interesante, el primer contrato del que se tiene noticia, estamos hablando de reaseguro, ¿no? El primer contrato de reaseguro que se tiene noticia se produjo en Génova en julio de 1370, escrito en latín. Se refería a un cargamento que debía ser transportado por vía marítima desde Cádiz de Cádiz a San Luis, cerca de Brujas, cargamento que estaba asegurado. Entonces fíjense, aquí está el puerto de Cádiz en España y luego sale hacia el puerto de Brujas en Holanda. Fíjense ustedes. Así que tan interesante este asunto de los reaseguros, y entonces vamos conociendo de manera muy amplia lo que vamos a ver en estos días. Dada la peligrosidad de la travesía, el asegurador transfirió la mayor parte del riesgo a otro segundo asegurador, el cual lo aceptó, dando forma, por tanto, a un auténtico contrato de reaseguro, sin que el propietario asegurado quedara afectado por ninguna relación contractual con el segundo asegurador. Entonces, fíjense ustedes, aquí tenemos la gráfica, tenemos el asegurado, que está en título en azul, tenemos el asegurador, que está aquí. El asegurado viene con su riesgo, le da a la persona que está en la mitad, y la persona que le esté en la mitad se va a buscar a otro asegurador. Aquí estamos con un señor un poquito pasado de libras, y entonces el asegurador le dice: mira, yo tengo un asegurado que me transfirió sus riesgos. Entonces el asegurador se acerca donde otro asegurador y le dice: te voy a dar los riesgos que yo tengo, que recibí de mis asegurados, te voy a dar a ti, segundo asegurador, para que también los cuides. Fíjense ustedes, más o menos esa es toda la ciencia del reaseguro. Entonces tenemos como introducción: distribuir el riesgo es aquella técnica que utilizan las entidades aseguradoras para repartir o dispersar aquel riesgo que han suscrito, con el fin de igualar la cartera de los bienes asegurados. Ya vamos a profundizar estos temas, pero acá
queremos mostrarles rápidamente qué es lo que dice acá. Esta distribución puede llevarse a cabo de dos formas principales, del coaseguro y el reaseguro. Esta es una introducción, pero fíjense acá en esta diapositiva, queridos amigos, están los chinitos a un lado derecho. Y estos chinitos, en los años incipientes de tratar de proteger las mercaderías, se generó en China. Porque los chinitos su producto principal era el arroz. Así que el chinito ponía en su barca la mercadería, pero a veces tenía bastante mercadería o bastante arroz. Entonces ponía en varias barcas, ¿no? Ponía en varias barcas su elemento principal, su producto principal. Al inicio solamente montaba en una sola barca grande, ponía toda la producción y mandaba de viaje. Pero ¿qué pasaba en el trayecto? En el trayecto podía haber algunos temas de olas, oleaje fuerte y todo el barquito se podía hundir. Entonces el chinito se quedaba sin su producción al momento de enviar al otro lado del río, a la otra orilla del río. Entonces, o del mar, mandaba a otra ciudad a través de vía marítima. Entonces, fíjense, el tema es que el chinito cayó en cuenta de algo y dijo: si pongo toda mi mercadería, toda mi producción en una sola barca, y si esa barca al pasar el río o ir por el mar se hunde, entonces me voy a quedar sin nada, toda mi producción se va al piso, se va a perder. En cambio, voy a mandar en varios embarques mi mercadería, entonces no voy a poner solamente en una barca, voy a poner en varias barcas. Y así comenzó el chinito a darse cuenta de que sí, de pronto una de las barcas podía hundirse, pero el resto llegaba de una manera correcta, la aventura marítima llegaba a buen término, a término feliz, al otro lado del río, o al otro lado, o a la otra provincia, qué sé yo, que se iba por mar. Y entonces cayó en cuenta de algo muy importante, la dispersión, que no solamente va a poner en una barquita toda su mercadería, todo su contenido, sino es importante cubrirlo, protegerlo en diferentes barquitas. Eso es un tema incipiente, una idea muy incipiente y muy básica de la protección. Como decían las abuelitas, nunca pongamos todos los huevos en la misma canasta. Entonces las compañías de seguros hacen más o menos este ejercicio, de decir, tengo varios riesgos que me van llegando hacia mí, entonces yo como compañía de seguros no voy a quedarme con todo, sino voy a comenzar a distribuir por diferentes otros segundos aseguradores, que en este caso son otras barquitas, ¿sí? Más o menos la idea de los chinitos, en donde vamos nosotros a poner todos los riesgos en otros segundos aseguradores para que todos estemos protegidos, para que cuando suceda algo que no queremos que suceda, que son los famosos siniestros, las famosas pérdidas grandes, cuando realmente el asegurado está perjudicado, hay un perjuicio económico para el asegurado, entonces la máxima expresión de solidaridad humana, que es el seguro, entra en funcionamiento. El asegurado ni siquiera sabe que está o con quién está reasegurado. Eso no es lo importante para el asegurado. Lo importante es ese principio de seguro, de estar 100% protegido. El asegurado lleva sus riesgos a la aseguradora y la aseguradora transfiere a otros segundos aseguradores todo lo que ha recibido. Eso, en palabras grandes, es lo que vamos a tratar de una manera un poco más técnica y mejor explicada. Preguntémosle a Edwin como introducción este tema tan interesante del reaseguro. ¿Cómo podemos hablar de una introducción muy amplia, mi querido Edwin, al respecto? Si quisiéramos buscar una definición sencilla al reaseguro, es el seguro del seguro. Es un instrumento mediante el cual la entidad aseguradora transfiere X cantidad de riesgos a un reasegurador o a varios reaseguradores. Esto con el fin de compartir los riesgos asumidos, que normalmente las entidades de seguros en el Ecuador y en muchas partes del mundo adquieren riesgos por encima inclusive de su capital y su patrimonio. Es decir, que si no tuviéramos el instrumento del reaseguro, no fuera posible el negocio asegurador, porque estaría exponiendo
que en un gran siniestro, en una serie de varios eventos, puedas acabar con la compañía, consumiéndote el capital y el patrimonio que tengas. Sí, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo, ¿no? Todos conocen a Petroecuador, gran compañía estatal, ¿no? Vamos a suponer que esto vale unos $1.000 millones, que a lo mejor es poco o es mucho, no lo sé, simplemente un mero ejemplo. Va a tomar el seguro con compañía X, Y, Z, ¿no? Para no dar nombre. La compañía XYZ cumple con las normativas de tener 8 millones de capital y tiene 21 en patrimonio. Es decir, si tú sumas pues el capital más lo que tiene en patrimonio te da 29 millones de dólares. Entonces te preguntan, ¿cómo yo teniendo un patrimonio y un capital de 29 millones de dólares, cómo a mi riesgo solo puedo asumir un riesgo que vale 1.000 millones? Te contesto inmediatamente, es literalmente imposible. Allí es donde actúa el reasegurador o los reaseguradores para que la compañía aseguradora pueda hacer las veces de absorber ese riesgo, pero a la vez esto se reasegura y a la vez estos reaseguradores tienen otra figura que se llama retrocesión, en donde entre reaseguradores comparten el riesgo. Entonces, como vemos, sin dispersión de riesgo, sin poder dispersar el riesgo, las aseguradoras no podrían funcionar en términos generales, dado que necesitan por así decir, este personaje detrás de ellos, que son los reaseguradores que tienen capacidades grandes, capitales gigantescos, inversiones en bolsa, y que participan no solo en Ecuador, sino en muchas partes del mundo. Es decir, si hablamos de una Munchener o una Suiza de reaseguros o de Hannover, pues no solamente tienen operaciones en sus países de orígenes, vienen haciendo reaseguro desde Japón hasta la Patagonia Argentina. Es decir, que también el volumen de primas que ellos pueden abarcar al ser multinacionales con operación de reaseguro, pues es mucho más grande que el de una aseguradora y por ende están mejor equipadas para hacer frente a grandes siniestros.